Buen día. Hoy vamos a continuar con Foucault y vamos a tratar también de enganchar con lo último que vimos en la reunión pasada. Decíamos entonces que en toda esta deriva del pensamiento de Foucault se llega a un punto en el que pareciera que todo son relaciones de poder y que el poder es el que siempre gana. Por lo cual se caería en una especie de determinismo, fatalismo, lo cual en realidad no es así, porque también en Foucault, sobre todo después de todos estos desarrollos de las relaciones de poder, va a enfocar Foucault en la resistencia. Dice que no hay poder sin resistencia. Y así como no hay un poder central que caiga verticalmente, sino que sería como algo que va avanzando transversalmente, tampoco hay una gran resistencia, no hay el espacio de una gran revuelta, de una revolución, sino que estos cambios se van a producir en forma parcial, episódica, singular, en una realidad en la cual todos estamos involucrados. No hay, por lo tanto, que esperar un gran cambio ideal, ¿no es cierto? Sino que lo que hay que hacer es, hacer análisis político, ver qué es nosotros, esta que él llama nuestra autoridad, habla él de ontología del nosotros o ontología de la actualidad. Y este hacer política, este análisis político consiste en en realizar el camino genealógico. O sea, lo contrario de ir en pos de utopías que realizarían una esencia ideal. Porque lo que nosotros somos no es, como decía Hegel, el desarrollo de una esencia, sino el resultado de luchas, de enfrentamientos, como hemos estado viendo. Por lo cual, para conocernos, hay que hacer justamente esto, genealogía. O sea, aquello que habíamos visto, que justamente en lo cual hablaba Nietzsche, esa tarea lenta, meticulosa, que consiste en rastrear las huellas de una experiencia, de un saber, de ciertas prácticas sociales que han colaborado a conformar una subjetividad singular, histórica. Esta temática de las distintas formas de resistencia que justamente Foucault entiende como creación de sí mismo, artes de sí, es lo que él va a abordar casi al final de su vida, una obra monumental que es titulada Historia de la Sexualidad, de la cual solo el primer volumen es publicado en vida. Ese volumen se llama Voluntad de Saber y que refiere justamente a esta necesidad de conocerse a sí mismo, el clásico conócete a ti mismo de Sócrates, pero enriquecido ahora con la creación de sí mismo. Ambos elementos ya estaban en los griegos, en la antigüedad griega, el conócete a ti mismo y en la creación del sí mismo. Y esto es lo que va a abordar en esos 4 volúmenes de Historia de la Sexualidad. A propósito de esta temática, quiero referirme ahora a una conferencia de Foucault que realiza en 1984. Él había propuesto un debate sobre el ensayo de Kant, que es la Ilustración, justamente porque se conmemoraban los 200 años de su aparición. Pero el debate no se logra realizar y después se publican fragmentos de la conferencia en 1984, o sea, justamente el año en que Foucault muere. Y aquí, pese a lo que era de esperar, dada toda la trayectoria de Foucault, que había dedicado tantas páginas a criticar la concepción del conocimiento kantiana, en tanto centrada en el sujeto como protagonista,
Aquí va él a buscar un punto común, algo que pueda engarzar esa tradición iluminista con su propio pensamiento. De esa tradición ya hemos visto cómo Foucault ha rechazado siempre ese papel protagónico del sujeto como origen del conocimiento y que ha colocado en su lugar justamente la historia como espacio donde el sujeto mismo y la verdad se constituyen. ¿Y cómo se constituyen? A través de un discurso que es práctica social y estrategia abierta. Ahora bien, ¿cuál es el punto de entronque? O podríamos preguntarnos, ¿qué pudo hallar Foucault en ese breve ensayo kantiano que le permitiera, digamos, atar cabos y considerarse como perteneciente a esa misma tradición? Ahora, la respuesta a esto puede comenzar en principio reconociendo que hay tensiones en Kant que de igual manera o a la inversa se presentan también en Foucault. Porque podemos reconocer en Kant al pensador que inaugura esa noción de sujeto como fundamento y origen de la verdad. Pero también debemos recordar que Kant es el pensador de los límites de todo conocimiento posible. O sea, Kant sabe de lo inaccesible de ciertos ideales, sabe que no podemos conocer la cosa en sí, lo que la cosa realmente es, que solo podemos conocer el fenómeno, lo que se nos aparece, y que ahí hay un límite. Sin embargo, si bien no podemos conocer esos ideales, decía él, deben poder operar como imperativos o ficciones reguladores para el ejercicio de las artes de sí. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien no podemos conocer, nosotros tenemos el imperativo categórico que nos debe servir de guía, que dice, actúa de manera que tal que lo que tú hagas se pueda transformar en ley universal, porque esto puede servirnos como una ficción reguladora para la creación de nuestro sí mismo, en el campo de lo ético. Y aquí, para recordar todos estos temas, remito a las lecciones sobre Kant, sobre todo el capítulo, en este caso, de la crítica de la razón práctica, que es la que se refiere a la ética. O sea, lo que quiere decir Kant en ese caso es que si bien nosotros solamente conocemos lo que está en la experiencia, el fenómeno, debe haber algo más allá de esa experiencia. Y eso más allá que no lo podemos conocer, tiene que guiarnos, algo más alto, tiene que guiarnos en nuestra conducta. Es como una idea reguladora. Y veamos entonces cómo también estas tensiones se aparecen en Foucault. Las mismas, por ejemplo, que había en Kant, entre los ideales y la realidad. Que en una primera etapa, Foucault desplaza al sujeto del centro de la escena. Y si aún queda un espacio para ser ocupado por el hombre, recuerden que él hablaba de la muerte del hombre. Y cuando hablaba de la muerte del hombre, hablaba de ese hombre renacentista, moderno, que era protagonista del conocimiento, que estaba en el centro. Y ahora dice que si hay un espacio todavía para ser ocupado por el hombre, esa condición de que ya no sea como protagonista, sino solamente como una pieza jugada por prácticas que son impersonales, lo que él llama una historia externa de la verdad, que se desarrolla en otro lugar donde se definen reglas de juego, reglas que escapan al control de lo pensado por un sujeto, donde se construyen, por ejemplo, saberes, pero como resultados coyunturales de enfrentamientos, de lucha, y donde se conforman subjetividades en procesos anónimos y descentrados. Y sin embargo, Foucault no se va a quedar ahí, porque se produce
lo que llamamos el giro Foucaultiano, cuando él vuelve a colocar el sujeto como cuestión, pero esta vez no como pensamiento puro, sino como una sustancia ética, o sea, como artesano de sí mismo o como esteta. Y es así como, después de haber dejado al hombre arrinconado entre esas paredes que constituyen todas las relaciones de poder en las instituciones, en los lugares de trabajo, en la escuela, en el hospital, etc., Foucault reinstala ahora la cuestión del sujeto como una manera de escapar a ese mundo en donde todo indicaba solo el poder ejercido verticalmente tenía la palabra. Entonces, el tema del sujeto retorna cuando Foucault se da cuenta de que sin él no hay lugar a la resistencia. Su planteo da luz a un desvío por el que es posible explorar y descubrir las grietas en las formas de dominación. Entonces la libertad reaparece tematizada no como esencia o punto de partida, sino como conquista y como una maniobrar entre esos poros intersticios de ese cauce por el que los poderes fluyen, como ejercicio de una creación de sí mismo. El interés de Foucault por el ensayo kantiano se deriva justamente de este giro ético, porque él considera que la ilustración en la persona de Kant es la que inaugura la puesta en cuestión de la actualidad, eso que él llamaba ontología del nosotros, en lo cual iba a transformar la filosofía en tanto discurso de la modernidad sobre la modernidad. Pero justamente la modernidad no como concepto, sino como una toma de conciencia de sí. Y esto es lo que hace Kant y lo que Foucault entiende que es el aspecto común entre ellos, el de plantear la cuestión del presente como un suceso filosófico, lo que se define como una forma de problematizar la propia actualidad, interrogándola no como un pensamiento, sino como un suceso que la filosofía debe interpretar. Y en esa tarea el filósofo no se define según un concepto universal de humanidad, sino que se reconoce como miembro de una cultura, de un nosotros que es singular e histórico. No, nada que ver con lo universal. Y esto parece consistir en el proyecto de autonomía del cual habla Kant como momento de madurez, porque en ese ensayo Kant dice que el hombre moderno, ha llegado a la mayoría de edad, o sea, un estado de madurez que consiste en pensar por sí mismo y crearse a sí mismo, en una especie de ética privada que se despoja de todo tipo de normatividad. Esto es lo más importante. Ahora bien, dice Foucault que ese uso privado de la razón, que él entiende como invención, artes o técnicas de sí mismo, se vio debilitado durante el cristianismo por la vigencia del poder pastoral y hoy día se halla constreñido también por todo el marco de la ley y el encuadramiento de la ciencia también con su noción de normalidad. Pero claro, no hay poder sin fisuras. Y el retorno ahora al tema del sujeto responde a la pregunta por ese espacio donde la libertad se ejerce no como un presupuesto, sino como una tarea larga, siempre recomenzada. Y ese lugar es el etos, ¿no? Y no como un conjunto de imperativos, normas, saberes,
Sí, no como ese lugar de encuentro que decíamos del deber y el deseo. Entonces, donde se va a conformar una experiencia que va a actuar según estrategias abiertas. Y aquí queda claro que hay, por cierto, un aire de familia entre esa ética vacía, puramente formal de Kant, porque recordemos que para Kant la ética se fundaba en el imperativo categórico que decía, actúa de tal manera que lo que tú hagas se pueda transformar en ley universal. O sea, se trata de una pura forma sin contenido. Y acá también lo que encontramos en Foucault es algo semejante. En tanto, entiende la ética como un campo de experiencia con estrategias abiertas. Él dice que los elementos que componen la experiencia son tres: el saber, la norma y el valor subjetivo. Y si por un lado hay una experiencia que está condicionada por saberes, todos los provistos por el desarrollo de las ciencias humanas, y por otro lado, esa experiencia se ajusta a un conjunto de reglas y normas que se apoyan en instituciones, es cierto también que esas prácticas suponen un espacio de enfrentamiento entre el deseo y el deber, y es nuestra subjetividad la que va a dar valor a esa conducta y sentido. Ahora bien, este poner el acento en la naturaleza abierta de nuestra experiencia obliga a un trabajo sobre sí mismo, que es una labor estética y que aproxima la moral al arte y vincula el pensamiento de Foucault con el ideal iluminista de realizar la perfección humana. O sea, lo que sería en Kant entrar en la mayoría de edad, aquí en Foucault es hacerse obra de arte, hacerse autónomo de la propia naturaleza, que es naturaleza social y por lo tanto normativizada. Kant decía, por ejemplo, y cito, los hombres salen gradualmente del estado de rusticidad por propio trabajo. Ahora bien, reflexionar sobre esa experiencia de artes de sí mismo es para Foucault hacer ontología de nosotros, una tarea que él emprende reconociendo el legado de una tradición, esta que estamos hablando ahora, que fue inaugurada por Kant, pero luego continuada por Hegel, Nietzsche, Weber, la Escuela de Frankfurt. Y así como la teoría del conocimiento kantiano se preguntaba por las condiciones de todo conocimiento posible, esta ontología del presente se pregunta por el campo de experiencias posibles hoy. Y ese hoy dice de esa beta historicista que Foucault quiere recuperar, que justamente a través de ella se pretende eludir todo intento de universalismo, pero también todo intento de explicar nuestra historia solo como realización de fines racionales. Bueno, hasta aquí llegamos en este encuentro y la próxima vez vamos a terminar con Foucault comentando otro pequeño ensayo de Kant al cual hace alusión Foucault. Y como siempre les pido que me pongan like, que escuchen, que se suscriban, que hagan comentarios y me despido hasta la próxima.